tenemos como antes, tenemos una población, y de esta población a usted le interesa averiguar cuánto es el valor de la media, por ejemplo, o cuánto es el valor de la proporción, o cuánto es el valor de la varianza de esta población. Estos parámetros poblacionales, recuerden que son desconocidos. Entonces, para averiguar sobre ellos, se toma de esta población una muestra aleatoria de tamaño n. Y en el caso de que usted, por ejemplo, esté interesado en saber acerca de cuánto es el valor de la media, a partir de esta muestra, recuerden que esto es un vector de valores que usted tiene, a partir de esta muestra se calcula por medio de un procedimiento algo que se conoce como un intervalo de confianza. De modo que a partir de los datos de la muestra, usted logra construir un intervalo de confianza para la media, que no es más que un rango de valores en los que posiblemente se ubique el parámetro poblacional. En el caso de la media, el intervalo de confianza toma la siguiente forma. En el caso de la media es X barra. Este X barra es la media que usted calcula de la muestra. Entonces, X barra menos un Z de alfa medios, sigma sobre raíz de n. Entonces, a esta expresión matemática que les estoy escribiendo aquí es a lo que se le conoce como un intervalo de confianza. Todos estos datos, que es la media, el tamaño de muestra, está relacionado con la muestra que tenemos aquí, con la muestra aleatoria que se toma de la población. Y este parámetro sigma es el parámetro poblacional el valor de la desviación estándar de esta población, que puede ser conocido o desconocido. Entonces, en este caso, para la media, esto es un intervalo de confianza. ¿Sí? Entonces, en el primer ejemplo que vamos a trabajar, que es el ejemplo 1, en este ejemplo, fíjense, dice lo siguiente. Dice que cuando un proceso opera adecuadamente, la longitud promedio de cierta pieza que se fabrica es de 6.175 pulgadas. Fíjense, hasta aquí, usted podría imaginarse que usted tiene una población que está formada, que es un proceso de producción, digamos. Este proceso, cuando trabaja bien, la media de este proceso es de 6.175. De tal modo que todas las piezas que se fabrican aquí, en promedio salen con esta longitud, 6.175. Eso siempre y cuando el proceso esté operando adecuadamente. Además dice que la desviación estándar con la que opera el proceso es de 0.08 pulgadas. En este caso, fíjense, conocemos la desviación estándar. Me dicen que es de 0.008 pulgadas. En otros casos no se va a conocer sigma. Ya vamos a ver qué es lo que se hace cuando no se conoce este sigma. Luego me dice, en la segunda parte del enunciado, me dice, si una muestra aleatoria de 50 ítems, quiere decir que de aquí se tomó una muestra aleatoria de tamaño 50, si esa muestra aleatoria produce una media muestral de 6.168. Fíjense que aquí tendrían ustedes un vector de valores x1, x2, y como el tamaño de muestra es de 50, hasta un x50. Resultó que de estos vectores, de la muestra, me dice aquí que la media resultó ser de 6.168. Y me dicen, construya
un intervalo de confianza de 95% para la verdadera longitud de la pieza. Y me hacen esta pregunta adicional: ¿sugiere la información contenida en esta muestra que el proceso está operando adecuadamente? Bueno, entonces veamos. Miren, el primer caso, cuando revisen el folleto, cuando ya se lo suba y revisen el folleto, van a ver que vamos a ir estudiando como diferentes casos. Este primer caso que tenemos acá se traduce como de acá, cuando sigma es conocido. El primer caso se caracteriza por esto, que el valor de la desviación estándar de la población o la varianza resulta ser conocida. En este caso conocemos sigma, y cuando usted conoce sigma, el intervalo de confianza está dado por esta expresión, que es la que les escribí ahí al inicio, ¿verdad? ¿Qué es esto? En este intervalo, ¿qué es cada cosa? Mire, X barra es la media, que ya tenemos su valor numérico aquí. 1.96 es un valor que se saca de la distribución normal estándar y que está relacionado con este valor del 95%, que es el nivel de confianza. Al final vamos a hacer un repaso de todo, de esa terminología que tuvieron que haberla visto ayer. Sigma es el valor de la desviación estándar de la población, y raíz de n es la raíz del tamaño de muestra que se tomó. En esta expresión todo es conocido. X barra es 6.168, sigma es 0.08, y bueno, al sustituir usted encuentra este intervalo de confianza. Lo que da un intervalo de confianza, a diferencia de la estimación puntual, que es la que veíamos en la semana pasada, que daba un solo número, el intervalo en realidad da un rango de valores en lo que posiblemente se encuentre la media poblacional. Entonces, fíjense, en este caso el intervalo me dice que posiblemente la media de la población, que en este momento se ha vuelto desconocida, y eso es bien importante, miren, para que se entienda la naturaleza o la esencia de este tipo de cálculos que estamos haciendo. Habíamos dicho al inicio que cuando el proceso está operando adecuadamente, todas las piezas que se fabrican aquí salen con esta longitud, 6.175. Cuando se toma esta muestra, que posiblemente sea una muestra para verificar la calidad del proceso, no es una muestra así antojadiza, ¿verdad? Sino que imagínense que esta es una muestra que se hace para verificar la calidad del proceso. Supóngase que han surgido ahí algunas piezas que no miden esta longitud, y entonces el encargado de esto se está preguntando en ese preciso momento que está haciendo la muestra, ¿cuál es el valor de la población? Esta es la gran pregunta que él se está haciendo. ¿Cuál es el valor de la población? Y tiene dos alternativas. Mire, puede ser que este valor de acá siga siendo el valor nominal o el verdadero valor, que es 6.175. Puede ser que el proceso esté bien y que él detectó algunas piezas fuera de estas especificaciones debido a la variación de muestreo. Entonces, en este momento, como que se entra en una situación donde usted comienza a dudar si la media sigue siendo 6.175 o si la media de esta población es otro valor. Eso es lo que vamos a intentar determinar aquí. La población sigue siendo la media de la población sigue siendo la misma o ha cambiado. Por eso esta notación aquí que dice que la media de la población es mayor que 6.166 y menor que 6.170. Entonces, la muestra aleatoria que se ha tomado, lo que le dice a usted es que
la media de la población, que en este momento estamos suponiendo desconocida, que no sabemos cuál de estas dos alternativas es la verdadera, es algún valor, cualquier valor que está comprendido entre 6.166 y 6.170. Lo que da el intervalo de confianza, si usted se fija, es un rango de valores. Supóngase que aquí está 6.166 y que aquí está 6.170. Lo que le dice es que la media de la población puede estar ubicado en cualquiera de estas partes, entre 666 y 670. Ahora podemos responder a la segunda pregunta que dice, ¿sugiere la información contenida en esta muestra que el proceso opera adecuadamente? Eso es lo que nos preguntan. ¿Será que el proceso está operando adecuadamente o está fuera de control? Entonces, ahí es donde entra este otro concepto, miren, el concepto de nivel de confianza de un intervalo. Así rápidamente, ¿qué es el nivel de confianza de un intervalo? El nivel de confianza tiene que ver con lo siguiente, miren. Supóngase que en esta población a nosotros nos interesa averiguar sobre el valor de esta media. Supóngase que no lo conocemos, ¿cuánto es? Pero supongamos que ese valor de esa media es este. Entonces, cuando construimos el primer intervalo de confianza, puede ser que ese intervalo contenga a la verdadera media o puede ser que no lo contenga. Cuando decimos que el intervalo es del 95% de confianza, quiere decir que a largo plazo, la mayoría de los intervalos que construyamos van a ir captando el verdadero valor de la media poblacional. Por ejemplo, si construyéramos 100 intervalos, aproximadamente 95 de ellos van a contener el verdadero valor de la media poblacional. Y solamente un 5% de ellos no van a captar el verdadero valor de la media poblacional. En este caso, a eso se le llama el nivel de confianza. Es como la tasa de éxito del intervalo que usted está construyendo. Entonces, esa es la interpretación de este valor, del nivel de confianza, ¿verdad? Entonces, en este caso, utilizamos este nivel de confianza para responder a esta pregunta. Dice, esta información sugiere que el proceso opera adecuadamente. Recuerde que adecuadamente significa que la longitud de las piezas es de 6.175. Y entonces, si seguimos expandiendo aquí este eje, vemos que, por ejemplo, el 6.175, fíjese que 6.166 es la frontera inferior, el límite inferior. 6.170 es el límite superior. Y 6.175 está afuera del intervalo de confianza. Y a este nivel de confianza, entonces nosotros hacemos la siguiente inferencia. Decimos, si el proceso opera adecuadamente, lo más común va a ser que el intervalo que yo construya capte a este valor, a 6.175. Eso va a ser lo más común que yo obtenga cuando haga una muestra. Lo raro, lo poco probable que yo voy a obtener es que mi intervalo sea de este tipo, de los que no capten a la media. Recuerde que solamente el 5% de todos los intervalos que usted construya no van a captar a la media. ¿Sí? Entonces, cuando ocurre un evento que es poco probable, como
como estos intervalos que no captan a la media son poco probables, solo el 5% de ellos ocurren. Entonces, cuando ocurren esos intervalos, aquí mire, este no ha caído adentro de los posibles valores. Entonces, cuando un evento poco probable ocurre, lo más seguro es que el evento más seguro es que la media ya no es 6.175, sino que es otro valor. ¿Sí? Porque lo más común sería que el intervalo captara a este valor. Entonces, esta información, a partir de esta muestra, usted concluye que como el intervalo no contiene al parámetro que a usted le interesa, entonces decimos que a lo mejor el proceso está fuera de control. Esa es un poco la filosofía del intervalo de confianza. Ahora fíjense, este mismo problema, bueno, no sé si hay, a ver si hay alguna pregunta hasta el momento. Voy a leer por acá. Vamos a ver. Bueno, no sé si hay alguna consulta que quieran hacer sobre hasta este momento. Si no, pues veamos cómo se resuelven esto, que es lo que nos interesa ahora, cómo se resuelven utilizando R. Bueno, lo primero que hay que ver es que R trabaja, podemos construir los intervalos directamente con R, pero vamos a tener que utilizar algunas librerías. Entonces, aquí les he puesto, luego les voy a compartir este archivo para que usted solo lo copie y lo suba a RStudio Cloud y ahí practique esto, ¿verdad? Entonces, mire, para los intervalos con los que vamos a trabajar, vamos a utilizar algunas librerías. Una de las primeras librerías que vamos a utilizar es esta librería que se llama BSDA. Si se acuerda, para cargar las librerías, pues simplemente escribimos library y aquí la librería que vamos a utilizar y corremos, ¿verdad? Ahí ya está cargada esta librería. Vamos a utilizar esta librería también. Voy a cargar y vamos a instalar estos paquetes. Yo ya lo tengo instalado, ¿verdad? Así que no lo voy a correr porque se tarda un poquito en hacerlo, pero también vamos a tener que instalar este paquete y esto de acá. Así que para esta serie de ejercicios, cuando usted los esté realizando, siempre va a tener que instalar estas tres librerías, ¿sí? Y veamos, miren, aquí tengo escrito un poco resultado de este ejemplo, de este primer ejemplo que tenemos. Acuérdense que el tamaño de muestra que hemos tomado es de 50. La media de la muestra resultó ser 6.168 y el valor de sigma es este valor, 0.080. Bueno, miren, una cosa que hay que estar muy claro es que R utiliza datos reales. Así como la base de datos aquella de los pesos de los pollos que ya hemos trabajado, con ese tipo de bases de datos, nosotros podemos construir estos intervalos de confianza. Pero hay otros tipos de problemas que son como este que les he puesto acá, ¿verdad? Donde estos son como para que usted comprenda un poco el procedimiento, ¿sí? Si se fija, este tipo de problema no tenemos la muestra. Lo que tenemos es el resumen de la muestra. Yo solamente sé que de esta muestra la media fue de 6.168 y que el tamaño fue de 50, pero no tengo estos valores numéricos. Y R, para que pueda construir los intervalos de confianza, necesita de esos valores numéricos. ¿Qué pasa? ¿Qué se hace cuando no tenemos la muestra? Sino que simplemente tenemos el resultado o los resúmenes de esa muestra. Bueno, entonces
una primera cosa que usted debe de aprender a usar o a generar es una muestra aleatoria que tenga ciertas características que a usted le van a servir. En este caso, fíjense, voy a generar una muestra aleatoria que tenga esta media y que sea de este tamaño. Y que además tenga esta desviación estándar. Voy a generar una muestra que tenga estas tres características. Para eso vamos a cargar esta librería, la librería más, yo ya la cargué, y de esa librería vamos a utilizar esta función, la MVR normal. ¿Cómo se usa esta librería? Esta es la que le va a generar a usted la muestra que va a tener estas tres características. Mire, fíjese la forma que tiene ahí el código para generar esta muestra. Aquí tenemos la variable, yo le he llamado muestra, le puede poner ahí el nombre que usted quiera. Aquí tengo la variable, recuerde que esto es el símbolo para almacenar, ¿verdad? Y aparece primero esta función como vectores. Esto es simplemente una función que transforma los resultados de esta función a un formato que R lo puede manejar. Entonces, no le ponga mucho a esta parte. Piensen que es simplemente una función que arregla los datos para que R los pueda leer. Pero aquí está el uso de la función. En esta parte, aquí tengo la función MVR norm y los parámetros que acepta esta función son, mire, el primer parámetro que usted tiene que poner es el tamaño de muestra, n. Y usted puede poner n o puede poner directamente 50. Cualquiera de las dos alternativas es válida. Yo he puesto n aquí porque previamente las he definido aquí, ¿ve? Y le he dicho almacene en n 50, almacene en la media 6.168 y almacene en sigma estos valores para luego meterlos aquí como variables, ¿verdad? Para no estar poniendo los valores numéricos. Así que si corremos estos valores, aquí almacenamos estos valores en sus respectivas variables. Y entonces le ponemos a esta función como primer parámetro el tamaño de muestra. Como segundo parámetro, la media que usted quiere. Como tercer parámetro, aquí es un poco de desacierto de la persona que hizo esta librería, pero porque fíjense que aquí hay que especificar en realidad, él le ha puesto sigma, el que desarrolló esta librería, pero en realidad lo que hay que poner es varianza. Entonces yo aquí, porque como el enunciado del problema lo que da es desviación estándar, dice ahí el problema que la desviación estándar es de 0.0080, pero esta función lo que usted tiene que meter es varianza. Entonces por eso he puesto aquí, mire, sigma cuadrado, para que lo que metamos ahí sea una varianza. Bueno, y aquí hay que especificar este otro parámetro, hay que dejarlo fijo en true. Esta es la forma de generar esta muestra. Mire, si yo corro esto, aquí en muestra se almacenó un vector numérico. Se lo voy a mostrar aquí para que vean. Si yo pongo aquí muestra, entonces, mire, aquí tengo, este es el valor 49 y este es el valor 50. Aquí tengo una muestra de tamaño 50, aleatoria. Esto es lo que me genera ahí esta librería. ¿Sí? Esta de acá, la MVR no. Me genera este vector de tamaño 50 aleatorio. ¿Y qué características tiene este vector? Mire, si usted le calcula la media a este vector, que se llama muestra, esta media va a ser este valor que tenemos aquí.
de 6.168. Mire, 6.168. ¿Qué otra característica tiene? Bueno, el tamaño, ¿verdad? Aquí ya vemos que esta es la observación 49 y que esta es la observación 50. Recuerde que puede hacerlo también con esta función, ¿verdad? Si le damos aquí, ¿de qué longitud es el vector muestra? Le dice que es de 50. Si calcula la desviación estándar de este vector, recuerde que la desviación estándar es SD, que muestra, entonces le da 0.008, que es el valor, son estos tres valores que hemos definido aquí. Entonces, si ven, esta función lo que hace es generar una muestra aleatoria con estas tres características. ¿Y para qué hago eso? Porque R necesita que usted le meta los valores reales. Entonces, aquí lo que hacemos es un truquito, ¿verdad? Como de generar una muestra ficticia, pero que cumple con los requisitos que nosotros queremos. Ya teniendo entonces esa muestra, utilizamos una función, esta función que viene en esta librería, en la primera librería que cargamos, ahí viene esta función que se llama z-test. Si se fija aquí, cuando escribimos aquí este intervalo de confianza, les dije que este valor de 1.96 se había sacado de tablas. Es un valor que viene de una distribución normal estándar. Entonces, a esta prueba, cuando tenemos el sigma conocido, a esta prueba se le llama la prueba Z, porque se utiliza la distribución normal o la distribución Z. Y eso es lo que vamos a utilizar aquí. Entonces, ¿cuál es el código? Ponemos z.test, le está diciendo, mire, hágame la prueba Z. ¿Qué es lo que tiene que poner como argumento de esta función? Primero, tiene que meter a qué datos le va usted a aplicar la función, que en este caso sería a este vector que originamos aquí. Por eso el primer valor que aparece aquí es muestra. Entonces le vamos a aplicar esta prueba Z al vector muestra. ¿Sí? ¿Qué más necesita? Mire, necesita asignarle valor a esto. Le está preguntando aquí, mire, ¿cuál es la desviación estándar de la población? Recuerde que en este caso era conocida, ¿verdad? Era una desviación estándar que era conocida. ¿Con qué desviación estándar va a trabajar usted? Entonces, bueno, es este valor, ¿verdad? Por eso aquí, el sigma que tenemos aquí, el sigma de su serie de datos es sigma, este valor. Y además le dice, ¿y a qué nivel de confianza quiere hacerlo? Aquí le está preguntando el nivel de confianza al que usted quiere hacer la prueba. Y entonces aquí en el enunciado, acuérdense que era al 95%. Y entonces le ponemos aquí 0.95. Esta prueba Z no solamente devuelve el intervalo de confianza, sino que devuelve otra serie de cálculos. Como en este momento solo estamos interesados en el intervalo de confianza, le agregamos aquí al final el símbolo de dólar. Recuerden que esto me permite accesar o direccionar solo un componente de una base de datos. En este caso, el símbolo de dólar le sirve a usted para decir que solo le imprima el nivel de confianza. Tenemos dólar aquí y agregamos estas palabras, conf_int, que solo imprima el nivel de confianza. Entonces, fíjense, cuando lo corremos, ¿qué sucede? Voy a correr esta línea de texto. Entonces aquí le devuelve el resultado. Este es el resultado que devuelve esta prueba. Lo voy a copiar y lo voy a pegar acá para que lo comparemos con el que obtuvimos aquí a mano. Aquí está, 6.1657, que es 6.168 habíamos obtenido aquí, y aquí hasta 6.170. Aquí coincide bastante bien. Aquí hay un poquito de diferencia, ¿verdad?
no, aquí estamos, es el final, perdón. Hay que comparar esto, 6.166 y aquí tengo 6.100, si lo recortamos ahí a 3 decimales, coincidiría exactamente, ¿verdad? Hasta 6.170, ¿bien? Entonces R ya le devuelve el intervalo sin necesidad de hacer todo esto. Ahí está el resultado, ¿no? Este valor, esta cota sería esta de acá y la cota superior sería este valor. También, fíjense que lo malo de esta prueba es que no viene metida en R por defecto. Hay que cargar, les decía, hay que cargar esta primera librería. Pero R tiene una prueba alternativa que sí ya viene cargada por defecto, y es la prueba T. ¿Se acuerdan que la prueba T, para utilizar la distribución T, no sé si se acuerdan que en una sesión veíamos el proceso de decisión cuando se utilizaba la distribución T? Recuerden que la distribución T está asociada cuando usted toma muestras pequeñas, y además cuando sigma no es conocido. Entonces, mire, recuerde que en este caso sigma es conocido. Pero fíjese en los resultados cuando utilizamos la prueba T. Además, la sintaxis es bastante sencilla, mire, porque solo escribimos t-test, le está diciendo, mire, no utilice la distribución Z, sino que utilice la distribución T. Esa es la diferencia entre estas dos pruebas. Aquí se utiliza la distribución normal estándar y aquí utilizamos la distribución T. Entonces ponemos t-test y el primer dato que acepta es de dónde, a qué serie de datos le va a aplicar la prueba. Entonces le ponemos que se la aplique a muestra. Y luego le especificamos aquí el nivel de confianza del 95%. Ya no necesita más parámetros, solo necesita la serie de datos, el nivel de confianza, y esto que es para que solo imprima el nivel de confianza. Y este ya viene predefinido en R, este no hay que cargar ninguna librería. Fíjense en los resultados que me va a tirar este valor. Lo voy a copiar aquí para que lo veamos aquí en la pizarra. Mire cómo son los valores. Si se fija, son muy cercanos los valores que obtenemos. De hecho, fíjense, la diferencia es en el cuarto decimal. Los 3 primeros decimales son iguales. Los 4 primeros son iguales. Tenemos diferencia hasta aquí, en este decimal. Aquí comienza a ver ya la diferencia. En este límite inferior. En el límite superior, igual, mire, hasta en el quinto decimal hay diferencias. Por eso, por este motivo, generalmente cuando usted tiene una prueba que está relacionada con la media, cuando usted va a hacer alguna inferencia sobre la media, generalmente lo que se utiliza es la distribución T. Se prefiere sobre la otra distribución, porque los resultados que se obtienen son bastante cercanos, son muy similares. Por eso, en la mayoría de aplicaciones estadísticas, es bien raro que venga implementada la prueba Z. Casi todas traen la distribución T implementada. Así que nosotros vamos a tomar también esa recomendación. Aquí solo se las he puesto para que vean que existe esta prueba, ¿verdad? La Z, pero generalmente nosotros vamos a ir trabajando con la prueba T, cuando hagamos pruebas referidas a la media. Bueno, veamos. A ver si hay alguna pregunta hasta este momento.
Disculpe, ingeniero, tenía una duda. O sea que, Ah, digamos, para hacer estos ejercicios a mano, tenemos que usar la distribución T, ¿verdad? De las sí, tablas que nos venía de la unidad 5, creo que era. correcto, correcto. Esa es un poco la filosofía ahí, ¿verdad? Pero eso es a mano, ¿verdad? Aquí ven que no necesitan la tabla, aquí solo lo que necesitan es los datos, eso es nada más. ¿Sí? Por ejemplo, miren, ¿se acuerdan que hemos estado trabajando con la base de datos esa el peso de los pollos? ¿Se acuerdan de esa base de datos? ¿No? Que era esta. Esta base de datos, si se acuerdan, eran, no me recuerdo cuántos datos tenía, como 578, algo así, ¿verdad? Esta, esta base de datos. Entonces, cuando aquí está, aquí me tiró ya los resultados, eran más de 500 datos, 550 tengo por aquí. Y cuando analizamos la estructura de estos, recuerdan que eh, la variable peso, que era con la que estuvimos trabajando, era del tipo, esta variable, era del tipo numérica. Aquí, y se acuerdan que le calculamos la media en la práctica, le calculamos una proporción, le calculamos una varianza también a esta variable peso. Entonces aquí, cuando usted ya tiene una base de datos real, es bien sencillo hacer este análisis, porque usted simplemente, por ejemplo, pone t-test y direcciona la base de datos, que en este caso es el peso de los pollos, se va a la columna que le interesa, se acuerda que eso es con dólar, y usted dice, bueno, me interesa el peso. Y luego lo único que nos hace falta asignar es el nivel de confianza. Usted le dice, bueno, hágame la prueba a un nivel de confianza de 0.95 y solo imprima el intervalo de confianza, porque esta cosa da más información ahí, ¿verdad? Pero por el momento solo eso nos interesa. Ahí está, mire, y ya tiene aquí su intervalo. Él le dice a usted que la media de esta población podría estar entre 116 y 127 en las unidades que tengamos ahí, no sé qué unidades son. Y así utiliza usted una base de datos real, le calcula el intervalo de confianza ahí ya en sí a la base real, ¿verdad? Solo necesita direccionarla de esta manera. Veamos el otro ejemplo que aparece ahí en el folleto. En el ejemplo 2 está referido a los casos donde bueno, pero antes de avanzar a esto, miren, esto es importante. Esto lo hemos incorporado este ciclo. Ya hace algunos ciclos teníamos la idea de meterlo, pero nunca lo habíamos puesto. No es la gran cosa, ¿verdad? Simplemente cuando usted reporta intervalos de confianza, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo reporta para el usuario de la información? Hay un organismo australiano que se encarga de dar algunas recomendaciones sobre los temas de presentación y distribución de datos en estadística. Entonces ellos sugieren este formato, estos tres formatos. Por ejemplo, para este que hemos desarrollado aquí, este ejemplo que hemos venido trabajando aquí, ellos sugieren que podríamos tomar este primer formato, donde en este formato se pone en esta columna el estimado, que sería la media de la muestra, 6.168. En la segunda columna colocamos el límite inferior y en la segunda columna colocamos el límite superior del intervalo de confianza, que son este formato que tenemos aquí. Se puede utilizar este formato o se puede utilizar este otro formato, miren, que siempre lleva el estimado puntual, que es la media de la muestra, y si se fijan, este intervalo es simétrico. Cuando vemos la expresión matemática aquí, vemos que este intervalo es simétrico, así que también se puede poner como, fíjense aquí aparece más o menos
el estimado más o menos, el intervalo de confianza del 95%. Entonces se pone aquí el estimado, ¿sí? Y este 0.002 es lo que resulta de el valor numérico de alguno de estos lados. Si se acuerdan, cuando es más me da este valor y cuando es menos me da este valor. Entonces, la media más o menos cierto valor. Pero ¿qué valor sería ese? Es el resultado de la media, 6.168, perdón, es el resultado de esto. Ese más o menos es el resultado de 1.96 por 0.08 entre raíz de 50. Eso da 0.002. Y usted ya sabe que el límite inferior sería 6.168 menos ese valor, que es lo que tenemos aquí, 6.168 menos ese valor, y el superior sería 6.168, que es lo que tengo aquí, más ese valor. Y recuerde que en la unidad anterior decíamos que esta cantidad está asociada al error estándar. Entonces aquí en esta notación usted tiene su estimado puntual, el que calculó de la muestra, más o menos el error. Esto sería el error. Y la otra notación que puede utilizar es el estimado, y en lugar de sumarle más o menos el error, pone el intervalo desde 6.116 hasta 6.170, que es la respuesta. Entonces, cualquiera de estos tres formatos se puede ir utilizando. Esto solo es cuestión de seguir un poco esas recomendaciones, ¿verdad? Bueno, hoy sí veamos el otro ejemplo, solo que me da la impresión que se me ha trabado ahí la máquina. No sé si siguen escuchándome, porque aquí sigo experimentando algunos problemas. Sí, se lo escucha. Sí, todavía se lo escuchan. Entonces es aquí ahí está, ya volvió. Vaya, vamos al ejemplo 2. Mira. El ejemplo 2 es este que les estoy colocando acá. A diferencia del problema anterior, ahora sí tengo la muestra. Miren. ¿Sí? Aquí tengo la muestra, entonces estos datos son los que yo le voy a meter a R para que haga la prueba. Entonces, en este ejemplo 2 dice lo siguiente. La cantidad de chatarra que genera un determinado proceso de manufactura es en promedio de 25.5 kilogramos. A este momento, usted podría imaginarse que usted tiene una población. Esa población está referida a la cantidad de desperdicio o de chatarra que produce cierto sistema de manufactura o cierto proceso de manufactura. Y usted sabe que la media de esa población es de 25.5 kilogramos. Digamos que esta es la media de desperdicio que tiene esta población. En este caso conocemos este valor de μ. Luego dice, se piensa que un nuevo ajuste del proceso reducirá esta cantidad. Fíjense, un ingeniero piensa que haciendo algunos ajustes en este proceso, esta cantidad de desperdicio o de chatarra se puede reducir. Entonces el ingeniero hace los arreglos que él cree pertinentes y dice después que durante 10 días se obtuvieron las siguientes cantidades de desperdicio, que son estos 10 datos que tenemos aquí. Ahí usted puede imaginar que de esta población, que en promedio tiene un valor de 25.5, se tomó una muestra aleatoria, en este caso de tamaño 10, durante 10 días, y se obtuvo esta muestra que tenemos aquí.
Ahora sí usted tiene los valores numéricos de X1, de X2, hasta el X10. Ahora sí tiene los valores numéricos. Y le dice, construya un intervalo de confianza del 95% para el promedio de chatarra después del ajuste. Fíjese, esta muestra es con los ajustes que el ingeniero ha hecho. Y él piensa que esta cantidad de chatarra promedio se puede reducir. Por eso viene la pregunta. ¿Los datos sugieren una disminución en la cantidad de chatarra? Bueno, entonces veamos la solución a este problema. Recuerden que ya hemos quedado que cuando utilicemos software estadístico, la prueba que vamos a hacer es la prueba T. No vamos a hacer la prueba Z. Así que vamos a trabajar, de todos modos, en este problema, toca hacer la prueba T porque es muestra pequeña. Solo son 10 datos, ¿verdad? Vaya, entonces miren, aquí en el ejemplo 2, lo primero que tenemos que hacer, en este caso, disponemos de la serie de datos. Estos datos que tengo aquí son los que me especifica aquí el problema. Miren, son estos 10 datos. Entonces yo estos 10 datos los he puesto en una variable que se llama chatarra. Aquí, miren, entonces corremos esto y bueno, aquí ya me almacenó en la variable chatarra esos 10 datos, ¿no? Si colocamos aquí chatarra, me da los 10 datos que tenemos ahí. Y ahora le decimos en otra línea, mire, hágale la prueba T, tenemos p-test, ¿a qué serie de datos? A chatarra, y le dice, hágalo con un nivel de confianza del 95%. Y solo imprima el nivel el intervalo de confianza. Veamos qué resultados obtenemos cuando corro esta línea de código. Aquí está, miren. Voy a traer el resultado y lo voy a pegar acá. Entonces R le dice, mire, con estos datos y a partir de esta muestra que usted ha tomado, el intervalo de confianza que usted tiene, aquí mira, le está diciendo la media de esta población, la media de esta población que tenemos aquí, le está diciendo que es algún valor que está entre 22.85 y 24.94. Eso es lo que le sugiere esta muestra. Bueno, pero la pregunta le dice, mire, con esos datos, ¿qué puede inferir usted? ¿Se ha disminuido la cantidad de chatarra? ¿Se mantiene o ha aumentado la cantidad de chatarra? Y ahí viene el análisis donde va involucrado ya todo lo que hemos visto, ¿verdad? Las probabilidades, la interpretación a largo plazo, la media, todas esas cosas. Miren, entonces para que la interpretación resulte más fácil, haga siempre un esquema. Lo que le dice aquí es que la media es cualquier valor que está entre 22.85, supóngase que ese valor es este. Supóngase que ese valor es de 22.85, es este que voy a marcar aquí. Ahí. Y 24.94. Supóngase que es aquí. Entonces, el resultado le dice a usted que la media de la población, que en este momento se ha vuelto desconocida. ¿Por qué se ha vuelto desconocida? Ah, bueno, porque el ingeniero hizo aquí unos arreglos. Reacomodó algunas máquinas, reacomodó gente, hizo algunos arreglos aquí. Y durante 10 días, con esos arreglos, midió las cantidades de desperdicio. Entonces, ahora él se está preguntando, después del arreglo, la media sigue siendo 25.5 o es otro valor. Eso es lo que él se está preguntando. Y la muestra lo que le dice es que la media de la población es cualquier valor entre este rango. Aquí. Cualquier valor que esté ubicado aquí podría ser la media de esta población.
Así que como originalmente la media era de 25.5, si ubicamos este valor en la recta real, es claro que ese valor está afuera de este intervalo. Supóngase que aquí tienen ustedes a 25.5. Este es 24.94 y aquí supóngase que es 25.5. Así que la media de esta población es cualquier valor que está en este intervalo, ¿sí? Cualquier valor que usted tome aquí resulta ser menor que 25.5. Así que lo que le dice la muestra es que efectivamente, después de hacer los arreglos, parece ser que la cantidad de chatarra se ha reducido. Se ha reducido porque el intervalo que le da resulta ser completamente menor que 25.5. ¿Sí? Y aquí viene otra interpretación, porque podría ser que cuando usted grafique su intervalo, podría ser que este sea el límite inferior del intervalo, el límite superior, ¿sí? Y podría haber sido que este límite superior esté más allá de 25.5, de tal modo que 25.5 cae adentro del intervalo. Aquí la interpretación es que la media de esta población es cualquier valor entre este límite inferior y el límite superior, cualquier valor de aquí, ¿sí? Entonces, como 25.5 está dentro de ese intervalo, entonces es muy factible que la media siga siendo de 25.5. Y entonces en este caso concluiríamos que la cantidad de chatarra no se ha reducido, que sigue siendo de 25. Pero eso es otro resultado que hubiéramos obtenido. Lo que me dice esta muestra en particular es que sí, parece que la cantidad de chatarra se ha reducido, ya que el intervalo no contiene al valor histórico, digamos así, o el valor que se piensa que es el que históricamente representa a la cantidad de chatarra o de desperdicio. Vamos a ver si hay preguntas de este ejercicio, a ver si se logra comprender todo eso. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer de esta parte? Bueno, veamos bueno, en esta prueba siempre es, como es muestra pequeña, si se fijan en este caso solo estamos trabajando con 10, una muestra de tamaño 10. Cuando la muestra es pequeña, acuérdense que el teorema del límite central no se aplica porque la muestra es pequeña. Habíamos quedado que se aplica solamente si la muestra es 30 o más. Así que cuando hagamos la prueba T, siempre es bueno verificar que su serie de datos no tenga algún sesgo evidente. Entonces, recuerden que una alternativa es hacer un diagrama de caja. Voy a hacer un diagrama de caja para la serie de datos chatarra. El tamaño que tengo aquí no me lo está graficando. Ahí está. Fíjense cómo en este caso, pues parece que esta serie de datos de chatarra parece que no tiene ningún sesgo, mire, evidente. Vea que el largo de los bigotes es más o menos el mismo, ¿verdad? Así que no hay un sesgo que sea evidente. Por lo tanto, la prueba sería válida, ya que la población es aproximadamente normal, ¿verdad? En caso de que tenga un sesgo evidente, entonces el resultado que da la prueba no es muy confiable. Para que sea confiable debería de ser una muestra aproximadamente simétrica.
Si es grande, pues no es necesario verificarlo, ¿verdad? Porque el teorema del límite central garantiza que la muestra es aproximadamente normal. Pero si es pequeña, siempre hay que verificar el tamaño de la muestra. ¿Sí? Y recuerden que hay que presentar esto, entonces siguiendo ahí las recomendaciones que les hablaba, ¿verdad? Así que este intervalo, en una de esas notaciones que hemos visto, toma esta forma. Aquí tengo el estimado puntual, que es de 23.9. Esa es la media de esta serie de datos. Si usted viene aquí en R y le dice, calcúleme la media de esta barra, resulta que ese valor es de 23.9. Ese es el estimado puntual que va aquí, 23.9, y aquí he colocado el límite inferior, que es de 22.9, a un decimal, porque su serie de datos que tiene aquí tiene un decimal. Entonces vamos a suponer que el intervalo también tiene un decimal. Vamos, suponiendo que fuera medido con el mismo instrumento con el que se midieron los datos. Hasta 24.9. Esto de acá. Ahí tenemos esta anotación. Y bueno, otros intervalos, otro intervalo que nos interesa es el de la varianza. Perdón, tenemos el de la proporción antes. Se lo voy a poner completo y luego vemos la solución en R. Aquí tenemos la solución que tienen ahí en su folleto. Este es un intervalo de confianza para una proporción. Para una proporción, el intervalo toma esta forma. Miren. Este es el intervalo para una proporción. Este P virgulía que aparece aquí, ese P virgulía está definido aquí arriba. Miren. Este intervalo tiene esta ñ y esta P que se definen de esta manera. N más 4, ñ es N más 4, P es estas cantidades que tenemos aquí. Y bueno, al final nos da este resultado que tenemos acá. Pero, ¿a qué se refiere este problema? Miren, dice que una empresa fabrica fusibles de 15 amperios. Y dice que como una medida de control de calidad, al final de cada día de producción se toma una muestra aleatoria de tamaño 75. Aquí podemos imaginarnos que tenemos una población, en este caso serían relacionada con los fusibles, ¿sí? Y cada día se monitorea esta población, cada día se toma una muestra de tamaño 75 y se prueban, dice. Dice que cierto día se encuentra que 17 de los 75, recuerde que esa es la proporción de estos 75, 17 tenían la característica que nos interesa. ¿Cuál es la característica? Que tuvieron una corriente de ruptura superior a los 15 amperios. Les dice, determine un intervalo de confianza de 95% para la proporción de fusibles fabricados ese día con corrientes de ruptura mayores a 15 amperios. Bueno, entonces, esta es la situación, ¿verdad? Esta población usted puede decir que tiene una proporción de los que soportan más de 15 amperios, y esta muestra en particular le dice que fue de 17 sobre 75 esa proporción. Entonces, a pie, para construir el intervalo, primero hay que armar estos términos. Mire, esta ñ es el tamaño de muestra original aumentado en 4, le da 79. Esta P que aparece aquí no es simplemente 17 sobre 75, sino que es 17 más 2, que da 19, entre esta ñ, que es 79 ahora. Entonces aquí tenemos una proporción de 19 sobre 79. Estos dos términos es una particularidad de este método. El que se lo inventó, este método, descubrió que sumándole 4 unidades aquí y sumándole 2 unidades aquí,
el intervalo funcionaba mejor. Así que él publicó esos resultados y se hizo muy conocido este intervalo, que es el que nosotros tenemos. Pero esto es a pie. Aquí están todos los valores y nos da este valor. Aquí. R ya trae implementada una función para calcular este intervalo, pero no utiliza esta metodología. Fíjense cuál es la que utiliza ahí R. ¿Cómo hace la prueba R para las proporciones? La función se llama prop test, prueba de proporciones. Y lo único que usted tiene que especificar es cuántos éxitos tuvo. Ven que eran 15 de los 17, ¿verdad? 15 de 75, perdón. 15. El tamaño de muestra. Recuerda que se están tomando 75 fusibles. De los 75, 15 fueron éxitos. ¿Qué más necesitamos? El nivel de confianza. Me dice que haga la prueba al 95%. Aquí le ponemos el nivel de confianza al 95% y le pedimos que solo imprima el intervalo de confianza. Y esta función ya viene precargada en R, ya viene ahí, no hay que cargar ninguna librería. Fíjense en los resultados, fíjense en el resultado que va a dar. Este resultado lo vamos a traer allá para compararlo con el que tuvimos con el otro método, porque no son calculados con el mismo método. Y ve que hay un poco de diferencia, ¿verdad? No son muy similares ahí. Con este método es 1463 hasta punto 33. Así que usted podría pensar que la proporción de fusibles que exceden los 15 amperios con este método anda entre el 14%, el 15% y el 33%. Pero con este método le dice que anda entre el 12% y el 31%. Hay leves diferencias ahí, ¿verdad? Pero bueno, cuando se utiliza R, esa es la que se utiliza. A lo mejor usted está pensando, bueno, ¿y por qué no le metimos en lugar de 15 ya este resultado? ¿Ve? 19 de 79. 19 de 79. También es válido ponerlo ahí, ¿verdad? Aquí, a estos 15 le sumamos 4. Y a estos 75, perdón, a estos 15 le sumamos 2, ¿verdad? Para que me dé aquí 19. Perdón, aquí eran 17, perdón, 17 más 2, 19, que serían los éxitos que quiero. Y el nuevo tamaño de muestra es 79, que son los 75 originales más 4. 75 más 4 nos da 79. Y corremos esto. Y vemos que no coincide, ¿verdad? Aunque le metemos los datos originales, estos de aquí, no coincide. No coincide porque R utiliza otro algoritmo para calcular el intervalo. Así que aunque usted meta estos datos corregidos, no va a llegar a este resultado. ¿Sí? Así que en este caso la recomendación es la siguiente, mire. Si le toca hacerlo a pie, el mejor método que puede utilizar de todos los métodos que hay es este. Pero si le toca hacerlo en R, solo haga esta prueba. Las diferencias, como ven, no son muy grandes. Son muy grandes, así que no hay diferencias, digamos, significativas entre utilizar uno u otro. Lo único que uno lo hace automático R y el otro va a tener que hacerlo a pie, ¿verdad? Esa es la única diferencia ahí. Vamos a ver.
Aquí me preguntan, eran 17 y no 15. Aquí, les repito aquí, ¿verdad? Para aplicar esta expresión, cuando usted aplica esta fórmula para la proporción a pie, lo va a hacer a pie, primero hay que armar estos términos. El P virgulilla, ese P virgulilla es los éxitos originales que tenía, que fueron 17, pero le suma 2 unidades y lo divide entre ñ. Y este ñ es el tamaño de muestra original, 75, pero aumentado en 4 unidades. Por eso tenemos aquí 79, que es lo que va metido aquí en los cálculos como el tamaño de muestra, y tenemos P, que sería 19 sobre 79, que sería 0.2405, y la otra cantidad es el complemento de eso. De ahí sale, hay que hacer estos arreglos previamente. Entonces, la diferencia con R es que R no utiliza este método, R utiliza otro método, pero que los resultados son similares ahí. Así que ahí, ¿verdad? Para que vean que pueden variar esos resultados. Y por último tenemos la prueba para la varianza. La prueba para la... ¿Sí? Disculpe, fíjese que, bueno, al menos a mí me quedó la duda, que por qué cuando metió X en la función de R, ¿por qué puso 15? Es que según estamos viendo podía ser 17. ¿Por qué eso es lo que le decía? Ajá, vaya. En la función que trae R, en esta función, lo que tenés que poner es el número de éxitos que obtuviste, que para nuestro caso fue 17, ¿sí? 17 de los 15 fusibles. Estos son nuestros éxitos. Entonces, en R, ese es el valor que tenés que poner aquí, ¿verdad? 17. No sé qué puse antes. Ahí puse 15 entonces. Sí. Ah, esa es la duda. Sí, sí. Entonces no, ahí me equivoqué. Ya corrijamos entonces, a ver cuánto nos da. 17 de 75, ¿verdad? 17 de 75. Vaya, veamos. Voy a correrlo nuevamente y corregimos entonces ese valor. Pero sí es esto lo que tenemos que escribir. 17 de 75. Entonces es este valor. Entonces, este no es entonces, sino que es este de acá. Este sí anda más cerca, miren. Punto 14 con este método, punto 14 hay diferencia en el tercer decimal y aquí hay ya diferencia en el segundo decimal, pero ven que está un poco más cercano ahí, ¿verdad? Pero sí, entonces corrijo ahí, ¿verdad? Aquí hay que meterle directamente el número de éxitos. Bueno, y el otro, el que nos queda, el intervalo que nos queda es el que es referido cuando usted quiere calcular varianzas. Para calcular un intervalo de confianza para una varianza, entonces ahí sí vamos a tener que cargar esta librería. Miren, cuando hagan eso para la varianza, ahí vamos a cargar estas librerías. Yo creo que ya las tengo cargadas. Si no, pues las voy a cargar y ahí van a ver cuál es el procedimiento. Pero hay que correr estas dos líneas de código cuando queramos trabajar con intervalo de confianza para la varianza. Aquí. Si se fijan en este problema, no tenemos la muestra. Así que la vamos a tener que generar. Ya les explico qué otra suposición vamos a hacer. Leamos el enunciado de este problema. Dice,
Encuentre un intervalo de confianza del 95% para la varianza y la desviación estándar del contenido de nicotina de cierta marca de cigarrillos. Si la desviación estándar de una muestra aleatoria de 20 cigarrillos resultó ser de 1.6 miligramos. Suponga una población aproximadamente normal. Bueno, aquí la situación es la siguiente. Podemos suponer que tenemos una población que está formada por la varianza de los contenidos de nicotina de estos cigarros. Supóngase que esa varianza es desconocida en este caso. Pero nos dice que de esta población se tomó una muestra aleatoria de tamaño 20. De esta población se tomaron 20 cigarrillos de manera aleatoria y resultó ser que la desviación estándar de esos 20 cigarrillos, S, fue de 1.6. Con esta información nos dice que construyamos un intervalo de confianza del 95% para la varianza de la población. ¿Entre qué valores puede andar la varianza de la población si la muestra me da estos valores? Bueno, entonces, en este caso, el intervalo de confianza para la varianza está dada por esta expresión. Ya se la voy a... colocar por acá. Esta es la expresión que me da un intervalo de confianza para la varianza cuando lo queremos hacer a pie. Aquí vamos a utilizar la distribución chi cuadrado. Ahí tienen el ejemplo resuelto en el folleto, ¿verdad? Ahora lo que vamos a ver es y cómo se hace, cómo hago esto en R. Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, veamos en R. Miren, como no tenemos la muestra, hay que generarla, ¿sí? Aquí tengo la librería que ya habíamos utilizado antes. Miren. Almaceno en N el tamaño de muestra. Almaceno en N el tamaño de muestra 20. Almaceno en la media. Y en la media un valor cualquiera. Déjenme ver. Si se fijan aquí, en este caso, el problema no me especifica ninguna media. No me dice aquí cuánto fue la media de esta población. No me especifica el problema, cuánto fue la media, miren, en ningún lado. ¿Sí? Entonces aquí, como no me interesa la media, póngale cualquier valor, el que usted quiera aquí. 1, 1, 1, 12, no me importa la media en este caso, pero sí me interesa que la muestra tenga una desviación estándar de 1.6. Eso sí se lo especifico aquí, mira. Una desviación estándar de 1.6. ¿Sí? Y entonces ahora voy a generar la muestra. Mira. Acuérdese que era la variable muestra 4 por el ejemplo 4 como vector. Y bueno, utilizamos esta función mb_rnor, que fue la primera que utilizamos, para n, que es 20, para la media, que puede tomar cualquier valor, pero hay que especificárselo. No lo podemos saltar, no podemos no meter la media. Y sigma, mire, al cuadrado. Recuerde que poníamos este valor al cuadrado, sigma cuadrado. Parece que poníamos también este parámetro a true, y luego corríamos. Entonces voy a correr los códigos. Almaceno aquí, y en muestra 4 pongo eso, y a ver si corre. Si no me corre es porque no he cargado correctamente la librería, pero ahorita lo voy a hacer. Veamos. Ahí está. Como ya la tengo antes cargada, ya me da este valor directamente. Ya no tengo que hacer, si lo hace a pie,
Cuando lea ahí el folleto va a ver que tiene que utilizar la distribución chi cuadrado y hay un montón de valores ahí, pero aquí no directamente. De valores para la varianza de la población. Ojo, que la prueba devuelve valores para la varianza. Aquí me están pidiendo un intervalo de confianza para la varianza y para la desviación estándar. Esto es lo que devuelve R. La solución del folleto da esto. Para hacerlo a pie, la solución que da ahí en el folleto es esta. Ven que son muy cercanas, ¿verdad? A un decimal no hay diferencia, miren. Este aproxima a 5 y este aproxima a 5 también. Y en R pues simplemente metemos la serie de datos y ya tenemos el valor. Si le sacamos raíz a estos tres términos, a 1,48, a sigma cuadrado y a 5,46, entonces obtendríamos un intervalo de confianza para la desviación estándar. Al sacarle raíz a los tres términos ahí. Que según la solución del folleto, eso da este valor. Sacarle raíz me da este valor. Pero R lo que devuelve es para la varianza. Entonces, estas son lo que teníamos para este día, ¿verdad? Cómo calcular estos problemas, cómo solucionar estos problemas, pero utilizando R. Y yo creo que ya no nos da chance para explicarle lo otro que les había dicho del nivel de confianza y todo eso, ¿verdad? Pero ya les voy a subir ahí el material de esto, ¿verdad? Son videos donde está cómo se genera esa muestra, cómo se calculan los intervalos, y ahí va a estar todo muy bien detallado, ¿verdad? Bueno, digo yo que está bien detallado. Así que si no hay preguntas, nos quedamos hasta acá, ¿verdad? Para que no se atrasen ahí con la siguiente clase. Ingeniero, yo tenía una duda rápida, disculpe. Este fin de semana va a haber evaluación de esta unidad. Sí, estén pendientes ahí, va a haber una pequeña evaluación. Si no se hace, se les avisa ahí, pero en principio sí hay. Bueno, entonces, pasen una feliz tarde. Gracias, ingeniero.